¿Tienes un e-commerce y quieres saber cómo sacarle el máximo provecho dentro de Facebook e Instagram Ads? Soy Mai Molina y te voy a dar unos tips para potenciar al máximo tu catálogo. Primeramente, vamos a ver estrategias para poder captar a los usuarios que han dejado sus productos en el carrito y de esta manera recordarles quiénes somos y poder volver a impactarles para que nos vuelvan a comprar. Seguro que ya sabes que el tráfico de los teléfonos móviles hacia nuestra tienda online es muy alto. En algunas webs incluso puede llegar ya hasta el 70-80% del tráfico total versus el ordenador. Por ello, habrá muchas personas que estén en movimiento en el metro o paseando y estén visualizando tus productos, pero realicen la compra cuando estén más tranquilos en casa y sentados en sus portátiles. Es por esto que es muy importante volverles a impactar para que recuerden el interés que han mostrado y terminen por fin la compra en tu e-commerce y no en un competidor. De aquí la superpotencia de esta tipología de campañas. Te voy a enseñar cómo se hace de forma sencilla. Lo único que tenemos que hacer es crear una campaña con objetivo de ventas de catálogo, siempre y cuando tengamos previamente subido nuestro catálogo de productos a la Business Manager de Facebook Ads. Nombramos nuestra campaña y nuestro conjunto de anuncios. Solo para que lo sepas, DPA significa Dynamic Product Ads y es la forma oficial de Facebook de llamar a este tipo de campañas. Ahora nos dirigimos a la sección de audiencias. Aquí realizaremos la configuración más importante. La forma en la que funciona este tipo de campañas es que gracias a tener previamente el píxel instalado en nuestra web, Facebook puede detectar qué personas han visualizado qué productos y además cuáles han añadido al carrito o incluso cuáles han comprado. Como ves aquí, es importante no volver a mostrar los productos a las personas que ya los han comprado, tanto para no saturar de forma irrelevante al usuario como para no malgastar nuestra inversión en ellos. Entre estas dos, podemos realizar una selección en base al volumen de tráfico que tenga nuestra web. Y aquí podemos segmentar a aquellas personas que han visto el artículo o añadido al carrito, que habrá mucha más gente que aquellos que solo han añadido al carrito. Además, graduando el tiempo desde que el usuario ha entrado en nuestra web, variará el alcance de las personas a las que podemos llegar. Es importante que no sea muy bajito, si no las campañas no funcionarán bien. El anuncio puede ser de tipo carrusel, donde al usuario le irán saliendo todos los productos que ha visitado o añadido en el carrito, por lo que resonarán con él y captarán su atención de forma instantánea. Una de las grandes ventajas de tener nuestro catálogo subido dentro de la plataforma de Facebook Ads es que podemos mostrar todos nuestros productos. Como sabes, la frecuencia es un hándicap que suele haber dentro de la plataforma, ya que si muestras los anuncios de forma muy seguida al mismo usuario, la frecuencia sube y entonces te perjudica dentro del rendimiento de las campañas. Por lo tanto, si tenemos nuestro catálogo de productos de forma dinámica, como te voy a enseñar ahora, lo que haces es que estás mostrando diferentes anuncios y diferentes productos a la misma persona, por lo tanto la frecuencia baja. Vamos a verlo. Por desgracia en Facebook no hay muchas formas de controlar la frecuencia, pero sí podemos crear anuncios dinámicos como te voy a enseñar a continuación. Para que un anuncio sea distinto cada vez, crearemos un carrusel con nuestro catálogo, para poder mostrar diferentes productos de manera que nuestro anuncio siempre sea diferente. Puede ser a través de remarketing, como hemos visto en el punto anterior, o sin remarketing. Esta es la opción que vamos a ver ahora. Para ello, en la sección de audiencias, seleccionamos esta opción y detallamos la segmentación que consideremos más oportuna para nuestra e-commerce. Lo más importante es que en el menú de anuncios seleccionemos que la configuración del anuncio sea de formato y contenidos dinámicos. De esta forma, utilizando el catálogo, a nuestro cliente potencial le irán siempre apareciendo diferentes productos. ¿Por qué? Porque si primero ha visto esta selección de bicicletas, cuando vuelva a aparecer el anuncio, seguramente las bicicletas sean diferentes, sean otras o estén puestas de distinta manera, de manera que el anuncio siempre va a ser distinto. Un truco que suelo hacer yo en este tipo de campañas es, en la configuración de conjunto de anuncios, seleccionar un conjunto de productos específico. Imagínate si mi e-commerce vende bicicletas y también vende componentes de bicicletas y ropa de ciclista, yo no mostraré a las mismas personas la ropa de ciclismo si aún no tienen una bicicleta. Por lo tanto, selecciono el conjunto de bicicletas y siempre mostraré a ese grupo de personas las bicicletas.
Ahora vamos a ver cómo podemos hacer diferentes agrupaciones dentro de nuestro catálogo en la plataforma. Vamos a ello. Yo en este caso tengo un e-commerce de bicicletas urbanas o de ciudad, por lo que quizá no me interese que mis anuncios se muestren tanto en regiones con extensión más rural, sino en comunidades con las ciudades más grandes del país. Para ello solo tengo que ir a la configuración de mi conjunto de anuncios en la sección de lugares, donde lo más importante es seleccionar a aquellas personas que viven en este lugar, porque la que está por defecto en Facebook es personas que viven o han estado recientemente aquí. Quizá alguien ha estado de vacaciones y ya no me interesa porque yo prefiero venderle una bicicleta a alguien que vive en ese lugar. Entonces selecciono esta opción y además luego podría seleccionar por regiones o incluso por ciudades. Por otro lado, también puede ser interesante ver qué plataformas tienen mejor rendimiento. En este caso, puedo ver cómo hay algunas campañas que tienen más ventas que otras y podemos verlo que en Facebook tenemos además un CPC más bajo y un valor de la conversión mucho más alto. Esto significa que tiene un mejor rendimiento. Como ves, además con el importe gastado es menor que incluso en Instagram y hemos tenido un valor mayor. Como ves aquí hay una diferencia de comportamiento entre Facebook e Instagram. Lo que puedo hacer es, a nivel de conjunto de anuncios, tengo esta sección de ubicaciones donde por defecto Facebook nos selecciona este que está recomendado, que son las ubicaciones automáticas. Aquí apareceríamos en todas estas plataformas al mismo tiempo. Sin embargo, yo creo que es más interesante tener las ubicaciones manuales para poder enviar el tráfico y cambiar los anuncios con un mensaje diferente, depende de la plataforma en la que estés. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto de anuncios solamente con una segmentación a Facebook, puedo crear un anuncio en el que pongo el texto y sé que funciona muy bien este tipo de anuncio de carrusel, etc. Y por otro lado, podría crear otro conjunto de anuncios solamente para Instagram. Como ves aquí, solo tengo Facebook. Lo único que tendría que hacer es duplicar. Se me abre un nuevo conjunto de anuncios que se llama copia, entonces voy a cambiarlo, voy a ponerlo solo en Instagram. Me voy a la parte de ubicaciones, selecciono Instagram, quito Facebook, se pone la casilla en blanco, ahora solamente tendré Instagram. Y aquí voy a dejar únicamente una imagen. Y además en el texto principal voy a añadir diferentes hashtags, porque sé que Instagram es una comunicación más por tipo de hashtag y alguien más podría encontrarme gracias a él. Ahora tendré un anuncio diferenciado para Facebook e Instagram y además podría realizar diferentes controles de coste gracias a tener diferentes conjuntos separados. Otra estrategia súper interesante es poder hacer estrategias de cross-selling. Por ejemplo, si hemos vendido un tipo de producto a una audiencia específica, podemos venderle un producto complementario a esa misma audiencia. Ahora os enseño cómo hacerlo. En la sección de conjunto de anuncios, yo he creado un conjunto de productos de ropa de ciclismo y lo que quiero hacer es mostrarle a aquellas personas que se han comprado una bicicleta dentro de mi web. Después de un tiempo les enseño ropa de ciclismo que sé que van a necesitar. Esto se puede hacer gracias a las estrategias de cross-selling en la sección de audiencia. Puede ser productos de venta dirigida o productos de venta cruzada. La diferencia entre los dos es, como hemos visto anteriormente en retargeting, que ha visto o añadido un artículo al carrito. En este caso ha añadido al carrito productos que figuran a continuación en este conjunto. Entonces yo mostraré la ropa de ciclismo a aquellos que han visto añadido al carrito productos de bicicleta. O más interesante aún, a aquellos que han comprado artículos de bicicletas. Además puedes regular la fecha en la que compraron la bicicleta. Si tenemos 14 días o 7 o lo que necesites. Como siempre, acuérdate de que el alcance tiene que ser cuanto mayor mejor para poder mostrar esos productos de forma que la campaña tenga buen rendimiento. Y por último, no sé si sabías que el catálogo de Facebook también podemos subirlo a Google Ads, de manera que podemos hacer estrategias conjuntas. Os lo enseño. Si vienes aquí a administrar, a definiciones de audiencia y audiencia, puedes crear una audiencia
que haya pasado por Facebook, subirla a Google Ads y segmentar con anuncios de Google Ads a aquellas personas que primeramente te han conocido gracias a Facebook. Esto se hace creando una nueva audiencia en condiciones, fuente medio, contiene Facebook. Aplicamos, podemos poner una duración de pertenencia de 30 días, usuarios de Facebook, y podemos meterlo dentro de nuestra cuenta de Google Ads. En este caso estoy haciéndolo desde la tienda francesa, pues aquella cuenta de Google Ads de Francia. Publicar. Si me voy a la cuenta de Francia, una vez dentro de Google Ads, vamos a herramientas, gestor de audiencias, buscamos por nombre de la audiencia, en este caso porque tengo varias, aquella que contenga Facebook, y aquí tengo aquella que acabo de crear, que son los usuarios de Facebook. Anteriormente había creado una, entonces la selecciono y la puedo añadir a las diferentes campañas que tenga. Espero que estos consejos hayan sido muy útiles para ti y los puedas poner en práctica en tu e-commerce. Si te ha gustado este contenido, puedes seguir las redes sociales de Doméstica y encontrar más vídeos como este. Y si quieres aprender más conmigo, tengo un curso online sobre e-commerce en Doméstica.